Bueno, mi nombre es Alanely Pérez Aguirre, tengo 31 años, soy egresado de la Facultad de Comunicación de la generación 2007 y ejerzo la carrera de periodismo, específicamente como reportero y redactor en Multimedios Televisión desde hace ya 10 años. Es un gusto estar con ustedes. Muy bien, me preguntabas acerca de una nota que me haya impactado de alguna manera, ¿verdad? Bueno, hace algunos años me tocó trabajar en el área de redacción, específicamente en mesa de asignaciones. Yo antes de estar como reportero trabajaba en mesa de asignaciones, pero es un puente entre los diferentes departamentos para poder elaborar un noticiero, para poder producir la información, recolectarla, clasificarla, enviar al reportero, hacer la recolección, ¿no?, de toda esta situación. Mesa de asignaciones tiene como una de las obligaciones el establecimiento de fuentes, y una ocasión, un jueves creo en la noche, nos llega la información de un accidente que se registra en un punto del Estado de México ese día, en el cual aparentemente habían fallecido 8 personas que eran originarias de Nuevo León. Esta situación era un poquito difusa porque, a pesar de que nos lo estaba dando una persona que era confiable, a la hora de verificar esta información, por ejemplo en portales, tomando en cuenta la capacidad de reacción de otros compañeros, ¿no?, que podían obviamente confirmar a través de una presencia eh, física que existía en efecto pues accidente de esa magnitud, pues te daba a ti la certeza de estar obviamente pues bien informado al respecto. Al no haber una evidencia en portales, al nuestra filial en México no tener tampoco una confirmación de datos, pues tú como organismo, al no tener un reportero desplegado en ese punto, tienes como obligación primero que nada establecer el lugar. Entonces me tocó en ese momento hablar a 4 estados de la República diferentes, porque es un punto en el que convergen Querétaro, Puebla, el Estado de México e Hidalgo. Entonces nos tocó hacer, digámoslo así, un scouting de todas y cada una de las dependencias, hablando para verificar si existía o no en efecto el registro de un accidente de esta naturaleza, porque volvemos a lo mismo, eran 8 muertes, 8 personas que habían perdido la vida, que eran de aquí de Nuevo León, y que seguramente su familia a lo mejor podía estar con el pendiente de qué pasó, por qué no se comunican, porque no hay algo, ¿verdad? Entonces tú, como medio de comunicación, persigues obviamente también la información, pero también persigues dar un servicio, y tienes que obviamente darles a esas personas la oportunidad de saber qué ocurre, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar a esos lugares, y en una ocasión, en una de esas tantas en Puebla, en una de las estaciones de Puebla en Protección Civil, me contesta una persona y me comunica que en efecto hubo un accidente en el cual se registran varias personas sin vida. Al parecer algunas eran de Nuevo León, pero era un punto en el cual, te digo, convergían esos estados. Era un punto en el que, digamos, de alguna manera un cuerpo quedó acá, un cuerpo quedó allá y el otro cayó allá. Entonces involucró varias corporaciones, y a la hora de la hora, muchas veces al procesar la información entre todas, no se hace una. Entonces esta persona logra darme la información, empezamos a recolectar los datos, empezamos a verificar en los hospitales, en esto, en lo otro, aquí, y establecemos el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y resulta que fue un pueblito de la nada que se llama Huipoxtla, donde ocurre este lugar. Se involucran elementos del Estado de México, de Puebla y de Hidalgo en el rescate y el tratamiento de las víctimas. Unos mueren en el lugar, otros mueren en camino al hospital, otros salieron proyectados y quedaron en otro estado. Entonces era una cuestión bien complicada, pero a final de cuentas pudimos armar la nota y pudimos trabajar la información después de 2 horas de reporteo telefónico. Muchas veces el reportero tiene que trabajar desde aquí y hacer su labor desde aquí, con fuentes confiables. Estamos hablando de 8 muertes, y hablar de 8 personas sin vida en un accidente carretero, en un lugar ajeno al que ellos están obviamente de origen, pues es una responsabilidad bastante grande. No puedes afirmar algo si no tienes la información tal cual. Después de que se hace todo el recorrido ya en los hospitales, en los distintos puntos, porque algunos cuerpos habían sido referenciados a un lado, otros sobrevivientes a otro lado, entonces ya se arma la información y se termina por presentar en el telediario como una nota nacional al día siguiente. Esta situación pues a mí me provocó mucho impacto, porque de la nada tuvimos la oportunidad de recolectar la información. ¿Cuál fue el punto aquí de flexión, o digámoslo así, de cambio? Fue que
esta persona me entendió mal. Yo le dije claramente, habla Alan Pérez de Multimedios Televisión, somos una televisora de Monterrey, queremos hacer el servicio de informar a la familia de la situación, queremos obviamente informar a nuestro auditorio de lo que está ocurriendo, quiero que me facilite la información. Y el hombre se soltó a comerlo y a darme muchos datos y después me dijo, ¿de dónde me dijo que me habla? Y resulta que el señor, pues, al menos en Puebla, que era donde hablaron, no te podían dar información, tenían prohibido hablar con medios, pero pues se les soltó la lengua y al final nosotros tuvimos que hacer, o que aprovechar, digámoslo así, esa imprudencia de la persona. Obviamente se le protegió como tal, como la fuente que es, en este caso fue Protección Civil de Puebla, los que hicieron ese contacto con nosotros. Estoy hablando de que eso fue hace años, así que en teoría no debe haber problema. Y pudimos corroborar la información. Eran 8 personas las que fallecieron en Huipoxtla, en un punto de la carretera, en esos estados que te estoy comentando. Fueron varios cuerpos policíacos los que se involucraron, Protección Civil del Estado de México, unidades aéreas incluso también, también personas de Puebla y la Cruz Roja de Hidalgo. Entonces, si te fijas, hubo una movilización muy grande, pero a la hora de preguntar, como los estados tienen a veces muchas estaciones, no tenían todavía la compaginación de la información. Si muchas veces de aquí, de Protección Civil del Estado de Nuevo León, con Monterrey, no hay a veces comunicación rápida porque el proceso de información tiene que ser muy cuidadoso cuando hay personas sin vida. Sobre todo porque entra la Procuraduría, entra el Ministerio Público y obviamente ahí hay otros procedimientos que se tienen que respetar y que tú como reportero en teoría no debes de tener acceso hasta que la autoridad no lo dé. De ahí que la situación de la protección de la fuente en Puebla era importante, porque no estaba dándolo la autoridad, pero sí era una fuente confiable, porque pues obviamente entendió mal la situación, no nos aprovechamos realmente, en este caso yo te puse no lo hice, pero la persona habló y fluyó la información como agua. Eso fue interesante. Muchas gracias.